Retomamos nuestras actividades académicas y antes de ir con nuestra conferencia Industria 4.0 y Ergonomía, oportunidades y desafíos para el diseño de sistemas de trabajo sostenibles, invitamos a todas las personas a seguirnos en las redes sociales de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental. En Facebook nos encuentran como Corporación OA. Para la conferencia de SST estaremos en compañía del ingeniero Yaniel Torres Medina. Es ingeniero industrial, graduado con honores en la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba, donde culminó igualmente una maestría en gestión de los recursos humanos con perfil en el área de ergonomía. Sus actividades de investigación lo han llevado a participar en intercambios académicos en Canadá, España, Francia y Alemania. Fue becario del Instituto MAFRE en ergonomía en España y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Ya tomaron su cafecito? Entre la 1 y las 3 de la tarde es un horario complicado en general. Ese horario 3:30, porque los ritmos circadianos hacen que en ese horario tengamos un momento en el cual la somnolencia se dispara, hay un pico de somnolencia. A mí me encanta dar conferencias en ese horario, porque si las personas se quedan dormidas, nunca es culpa de la conferencia ni del conferencista, es simplemente una responsabilidad de los ritmos circadianos. Eso quiere decir que si la conferencia los deja dormidos, será entonces un tema de los ritmos circadianos. Entonces, brevemente, soy profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, y también soy profesor adjunto de la Escuela de Tecnología Superior de Montreal y del Laboratorio de Ingeniería de Factores Humanos en Montreal, Canadá, con los cuales colaboro ya como parte del equipo docente. Este tema de la ergonomía y la industria 4.0 lo vamos a ver desde la óptica de la sostenibilidad y vamos a ver también qué cosa es la sostenibilidad y qué cosa es ese concepto y cómo se interrelaciona con la temática de estas nuevas tecnologías asociadas a la era 4.0 y sobre todo qué rol tiene la ergonomía que jugar en ese ámbito. Y es importante destacar que Industria 4.0 es como un juego de palabras, porque hace referencia a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y si hay una cuarta revolución industrial, indiscutiblemente es porque han habido 3 otras revoluciones industriales anteriores. Y cada una de esas revoluciones industriales se asocia a una tecnología que marcó esa revolución industrial. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, hacemos referencia fundamentalmente a la máquina de vapor. Es la primera vez que la máquina sustituye la fuerza humana o la fuerza animal. Recuerden que hasta el siglo XVIII-XIX la principal forma de tracción y de fuerza era la fuerza animal y humana, incluso en algunos casos. A partir de este momento ya tenemos la máquina de vapor. Ya en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, comenzamos a hablar de la línea de montaje y la electrificación. Y ahí está, bueno, todos los grandes nombres como Thomas Edison, como Tesla, que fueron grandes desarrolladores de la electricidad, la electrificación, y a partir de ahí surgen también las líneas de montaje, que son el resultado de los sistemas de producción de Henry Ford, que se desarrolló, digamos, en Estados Unidos. La tercera revolución industrial es a finales de los 60 y ahí entra la robotización y la automatización. Hay gente que cree que la cuarta revolución industrial tiene que ver con esas tecnologías de automatización, pero no, tienen que ver más con la digitalización de los procesos, que es algo que vamos a ver. Entonces, en la década del 60 comienzan los robots industriales que tienen determinadas características y ya entonces tenemos la cuarta revolución industrial, cuyo concepto es relativamente reciente. Estamos hablando quizás no más de 10 años aproximadamente, quizás algo más, que comienza a acuñarse la cuarta revolución industrial y lo vamos a ver de dónde viene, cuáles son sus orígenes históricos y geográficos y constituye la asociación entre el mundo de la producción y las redes de conectividad. Es un concepto que se ha ido expandiendo a muchos ámbitos más allá del sector industrial. Entonces lo vemos aquí brevemente en una imagen que se asocia primera revolución industrial
máquina de vapor, segunda revolución industrial, líneas de ensamblaje, Henry Ford, automatización, robots industriales. Si algunos han visto un robot industrial, saben que funcionan de una manera bastante específica, con mucho potencial, pero tienen límites a lo que se puede hacer. Y a la cuarta revolución industrial comenzamos a ver sistemas digitales que se incorporan con temas de inteligencia artificial y muchas otras cosas más que vamos a ir viendo. ¿De dónde surge el concepto de Industria 4.0? De Alemania. Geográficamente hablando, el origen es allí, en Alemania. ¿Y por qué? Porque Alemania tiene un ecosistema tecnológico muy poderoso en el cual se vinculan compañías que muchos conocen como Bayer, BMW, Volkswagen, Linde, ThyssenKrupp y muchas otras más, con empresas como estas que desarrollan tecnologías para las compañías que producen bienes y servicios. Ahí está, por ejemplo, SAP, Bosch, KUKA. Por ejemplo, KUKA es una marca que probablemente nadie aquí conozca, y lo que hacen son robots industriales, y con esos robots industriales después se fabrican los electrodomésticos que ustedes tienen en la casa. O sea, Alemania produce tanto productos de bienes de consumo como tecnología para producirlos. Y ese es el ecosistema que ellos tienen. Y por eso, en el año 2000, aproximadamente 2011, ya en Alemania se comienza a hablar de Industria 4.0. Ese concepto fue adoptado por muchos otros países rápidamente. En el 2015, China crea el Internet Plus como concepto igual de tecnologías aplicadas a la industria. Canadá en el 2018, Estados Unidos en el 2014, comienza rápidamente, incluso Colombia, un poco más reciente, en el 2024 hay un enfoque de Colombia 4.0, que es la integración, y está todo el tema del Valle de la Innovación y tecnologías 4.0 acá en Medellín casualmente. Entonces, en la actualidad ese término ha tomado una amplitud global y se ha esparcido muchísimo y está llegando incluso a nuestros países de América Latina. Son tecnologías que inicialmente siempre se ven lejanas, siempre se ven distantes, pero hay que entender que los teléfonos celulares, el Internet y todas esas cosas en un momento también fueron lejanos y distantes, y hoy en la actualidad, ¿quién de los presentes no tiene esa tecnología? Y son tecnologías que en un principio también fueron costosas, pero se fueron abaratando y masificando, y lo que hay que entender es que estas tecnologías también ya comienzan a ser una realidad, y la pregunta es si estamos preparados. Se habla también de salud 4.0, construcción 4.0, educación 4.0. Se ha ido expandiendo a otros sectores más allá del sector de la manufactura. Y conceptualmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un nuevo paradigma tecnológico que incluye el uso de las tecnologías de fabricación digital y la interconexión de productos, cadenas de valor y modelos de negocio mediante el despliegue de sistemas ciberfísicos en la fábrica. Ese concepto es un poco... Incluso para mí me cuesta trabajo porque yo se lo voy a poner de una manera un poco más simple para que entiendan qué es lo que hay dentro de ese concepto. ¿Qué cosa es un sistema ciberfísico? No es complicado entender que son sistemas informáticos que ya teníamos anteriormente, como los sistemas de ejecución de manufactura o los Enterprise Resource Planning, son sistemas de gestión de la empresa, pero que le añadimos ahora que están conectados a, digamos, robots que tienen sensores que envían información, o a muchos elementos que envían información, lo que se conoce como interconexión de esos objetos o el Internet de las cosas, y le añadimos también datos de la producción. Todo esto va a la nube, que ya todo el mundo sabe más o menos qué es la nube, con el Drive de Google, está en un lugar centralizado, y se le añade procesamiento de datos, se le añade inteligencia artificial, y con toda esa información se pueden tomar decisiones, digamos, más precisas y en tiempo real. Ese es lo que es un sistema ciberfísico, y un concepto crucial en la industria 4.0 es lo que se conoce como la fábrica inteligente. Y esa fábrica inteligente es la que tiene un sistema ciberfísico que recopila muchísima información y lo gestiona, utiliza megadatos, inteligencia artificial y el Internet de los objetos para tomar decisiones, digamos, más precisas. Y eso incluye decisiones en el ámbito de la seguridad de salud en el trabajo y en el ámbito de la ergonomía, e incluye tecnologías en ese sector. Algunas de esas tecnologías son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es la relevancia de este tema de la industria 4.0 y la ergonomía y la seguridad de salud en el trabajo? Casualmente, en el año 2021 se realizó el Congreso de la IEA en Vancouver, y el eslogan del Congreso era algo así como Human Factor and Ergonomics in a Connected World. La versión en inglés no tanto, pero en francés se hacía referencia directa al hecho de esencialmente la ergonomía 4.0.
Serán todas estas tecnologías que están llegando y que se aplican de alguna forma a los contextos de trabajo y que la economía las ha ido adaptando y que vamos a ver en el día de hoy. Pero es para que tengan una idea de la relevancia. Ya desde 2021 empezamos a hablar de economía 4.0 y de factores humanos y economía en un mundo conectado, en un mundo cada vez más conectado. Desarrollo sostenible y economía, brevemente. Se habla de industria 4.0 y ¿quiénes de los presentes ya habían escuchado hablar de industria 4.0 en algún contexto? Sí, al menos uno. Industria 4.0, alguien que haya escuchado hablar brevemente. Industria 5.0, esa probablemente casi nadie. Entonces, Industria 5.0 es un concepto que nació mucho más reciente de la Unión Europea, donde hace un informe y nos dice, no, el tema no es solamente todo esto, revolución tecnológica en torno a la Industria 4.0, sino que no se puede descuidar el elemento humano y el elemento de la sostenibilidad. Y nos dicen los europeos entonces que la Industria 5.0 es esencialmente lo mismo que hemos visto de Industria 4.0, salvo que ahora le vamos a añadir que es centrada en el humano, sostenible y resiliente. Quiere decir que es una expansión en la cual no es un tema solamente de inteligencia artificial, de big data y procesamiento con todas estas tecnologías, sino que hay que considerar el desarrollo humano de los seres humanos dentro del sistema y los límites del planeta también. Y el desarrollo sostenible evidentemente se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. Bueno, y hay un grupo de 17 objetivos de desarrollo sostenible y dentro de esos objetivos hay al menos 3 que son muy alineados a la seguridad y salud en el trabajo, muy alineados a la ergonomía y son salud y bienestar, el número 3, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el número 9, industria, innovación e infraestructura. A esos 3 objetivos, tanto la ergonomía como la seguridad y salud del trabajo tienen un potencial muy grande de contribuir. Eso es importante. Y ahí está el vínculo entre ergonomía y, digamos, desarrollo sostenible a través del concepto que está acá, que básicamente es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión de la interacción entre los seres humanos y los otros elementos del sistema. El sistema en general, sistema de trabajo, es a lo que nos hacemos referencia, y además que es una profesión que aplica teorías y principios para adecuar y optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema, quiere decir productividad, calidad y evitar accidentes. Eso es importante. La ergonomía está un poco entre esos dos mundos. La ergonomía es mucho más que ergonomía física. Lo que se conoce de ergonomía, la mayoría de nosotros, es silla, la mesa, la altura, la postura, me duele la espalda, me duele el hombro, pero la ergonomía es mucho más que eso, porque hay un elemento de la ergonomía que es el elemento cognitivo, percepción, memoria, razonamiento, toma de decisión, carga de trabajo mental, fatiga, todos esos elementos también forman parte de la ergonomía y la ergonomía se ocupa de ellos. Ergonomía organizacional, la comunicación, el trabajo en equipo, el diseño participativo, el trabajo cooperativo, todos esos elementos forman parte también de la ergonomía. Sin embargo, es real que en América Latina el énfasis fundamental es en la ergonomía física, debido a que, digamos, por ejemplo, en Colombia, aproximadamente el 52% de todas las enfermedades profesionales son trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Y eso hace que la ergonomía física sea tan importante. O sea, hay una explicación. Pero hay que entender que la ergonomía es mucho más que los elementos físicos. Ahora, hasta aquí digamos que fue una introducción un poco compacta a un grupo de elementos para entender qué es el bienestar, su relación con la ergonomía, el desarrollo sostenible y estas tecnologías de la industria 4.0. Y ahora lo que vamos a ver es algunas tecnologías que son relevantes para la ergonomía y para la seguridad y salud del trabajo, evidentemente, porque son dos disciplinas, digamos, muy complementarias la una con la otra. Hay 4 primeras tecnologías, exoesqueletos. Esencialmente, bueno, esto que llevo yo puesto es un exoesqueleto y les voy a mostrar brevemente. Y es una tecnología que ha sido desarrollada en el marco también de la industria 4.0. Este es un exoesqueleto pasivo que redistribuye las cargas y hay otros exoesqueletos que son activos que te brindan incluso más fuerza para poder accionar. Están los exoesqueletos, están también los robots colaborativos
la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías que le llaman de soporte humano, que van a no a sustituir al trabajador, sino a apoyar al trabajador a aumentar o expandir algunas de sus capacidades. O sea, en inglés se le llama Enhancement Technologies, Human Enhancement Technology, una palabra un poco complicada de pronunciar en inglés, pero la idea es esto, tecnologías de soporte humano. Y ahí están 4 de las principales que las vamos a ver con algunas imágenes. Hay que entender que a pesar del creciente nivel de automatización, incluso dentro de la industria 4.0, hay muchos trabajos que no van a desaparecer, que es muy complejo que lo hagan las máquinas, por ahora. Que ahí vemos todo lo de Elon Musk y Optimus. En un futuro de aquí a 100, 200 años probablemente sí, pero al menos por ahora hay muchos trabajos que no van a desaparecer y por eso se está pensando en apoyar al ser humano, quiere decir en brindarle un grupo de tecnologías que puedan, digamos, apoyarlos, como hemos visto. Y bueno, ¿por qué? En el caso de los exoesqueletos, aquí vemos las estadísticas de Estados Unidos y de Europa con respecto a la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Y bueno, yo les había hablado de la estadística en Colombia, de la importancia que tienen la prevención de trastornos musculoesqueléticos por la prevalencia y por los costos que son extremadamente significativos al sistema general de riesgos laborales y el impacto negativo tanto en la producción como en la eficiencia de los procesos, productividad y calidad, evidentemente. Y ahí lo estamos viendo. Bueno, acá está la estadística que habíamos compartido de la Red de Intercambio en Ergonomía y SST, que invito a seguirnos en LinkedIn, en Facebook y en Instagram, y hacemos un grupo de actividades y compartimos información sobre SST y ergonomía en Colombia, y ahí está la estadística que les hablaba anterior a la pandemia. Es probable que haya cambiado un poco, pero no tanto, porque esos porcentajes, incluso en otros países, son bastante persistentes en el tiempo. Entonces, acá vemos algunos ejemplos de exoesqueletos de extremidades superiores para este tipo de trabajos que le brindan un soporte al trabajador en las extremidades superiores, disminuyendo evidentemente los esfuerzos y, bueno, disminuyendo también la fatiga, el inconfort y el probable desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Esto es de Exobionics, una compañía de California, y esto es un Ford Mustang, y ahí vemos un tipo de tarea que es muy difícil en ocasiones rediseñarla desde el punto de vista de la ergonomía. Desde el punto de vista de la ergonomía, lo ideal sería evitar, en primer lugar, que ese trabajador adopte esa postura, y para eso pudiéramos rediseñar el puesto de trabajo. Se ha hecho en algunas fábricas que tienen unos sistemas que lo que hacen es que ese carro, ese automóvil, lo viran de lado, o sea, lo ponen de lado y el trabajador trabaja en una postura neutra, pero cuesta un montón de dinero porque imagínense que tienes que cambiar completamente la línea. Pero es posible, claro, si enviamos humanos a la Luna y ahora a Marte, ¿cómo no vamos a ser capaces de eso? El tema es cuánto cuesta, cuánto dinero cuesta hacerlo. Entonces, los exoesqueletos brindan una solución. Hay exoesqueletos no solamente de extremidades superiores, lo hay también para extremidades inferiores y los hay para la espalda. Sweet X, Nun, y en el caso del que estoy usando hoy es de la compañía francesa Hapo. Hapo más bien es la marca del exoesqueleto, la compañía francesa se llama Ergosanté. Son muy, muy buenos y han proliferado. El número de fabricantes y de modelos se ha incrementado casi de manera exponencial porque hay una demanda muy grande en el mercado. Para profundizar sobre el tema de los exoesqueletos, los invito a los que les interese. Este es un artículo en español que redactamos el año pasado, donde se hace una reflexión sobre principios que se deben seguir para su implementación desde la perspectiva de la ergonomía. Está en español, hace énfasis en criterios ergonómicos para tener cuidado porque a veces nos compramos cosas que después los trabajadores no van a aceptar, porque es el uso final por esa persona el que va a decir si es aceptable o no, más allá de su efectividad desde el punto de vista biomecánico. Entonces eso es importante. Con este QR pueden ir y descargarlo, está gratuitamente accesible, descargan el PDF y se lo leen. Disculpen, ¿alguien estaba haciendo algo? Bueno, esencialmente le tiran una foto también y después lo escanean, pero por ahí lo pueden escanear y lo pueden leer. El objetivo fue ese, ¿no? Porque hay mucha literatura en inglés y en francés, pero en español no se ha producido prácticamente nada y quisimos hacer esa reflexión. Hay otra tecnología que son los famosos robots colaborativos. Esto rompe con el concepto tradicional de robot industrial, porque el robot industrial está programado, es como un poco tonto en el sentido de que tú estás programado para que él haga una tarea y vaya de un punto A a un punto B de manera repetitiva y ya, no hace más nada. Y bueno, ya eso es mucho,
pero digamos que no tiene una capacidad de entender el contexto, de adaptarse, ni nada por el estilo. Tanto así que es un gran problema desde el punto de vista de seguridad industrial, que es uno de los temas que yo trabajé cuando viví en Canadá. Vemos aquí, esto es un robot industrial clásico, y si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hay en torno a ese robot? Una reja. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo esa reja ahí? Impedir que las personas se acerquen, porque ese robot, tú te acercas y él te va a dar un golpe. Muchos tienen algunos sensores, pero te puede dar un golpe porque no es context aware, que no tiene awareness, como se llama, de lo que está sucediendo en el contexto. Sin embargo, miren en la imagen a la derecha, esto es un robot de KUKA, recuerden la marca KUKA. ¿Y qué pasa aquí con esta persona y ese robot? ¿Dónde está la reja? Desapareció. Incluso ella está tocando ese robot. Entonces, esto es un brazo de asistencia, y este es lo que se conoce como robot colaborativo. Ese robot comparte con la persona que está realizando la tarea, y el ciclo de trabajo se divide entre los dos, y una parte, es como si tuvieses un colega que él te está haciendo una parte del trabajo. Ese es el principio. Pero estos robots sí están programados con inteligencia artificial, si tienen más sensores, si son más sensibles a la mano. Tú le pones la mano y ese robot se para en ese momento, vuelve a actuar. Muchos a veces responden a gestos del trabajador. Entonces ya es una tecnología, sí, es robot, pero ya va más allá. Es un robot que tiene integrados elementos, digamos, de inteligencia artificial, literalmente, de alguna forma. Y esos son los robots colaborativos que interactúan con el trabajador. Aquí vemos algunos ejemplos de una aplicación, una prensa plegadora. Esa prensa plegadora tiene un grupo de riesgos, y la parte del ciclo de trabajo más riesgosa, que es la más cercana al lugar donde el trabajador puede literalmente perder los dedos, esa parte se la damos al robot colaborativo, y la otra parte del ciclo se la damos al trabajador. Entonces, de esa manera protegemos desde el punto de vista de la seguridad al trabajador. Y aquí vemos también, bueno, otro robot similar al anterior en aplicaciones en tareas de ensamblaje. Son robots colaborativos. Tecnología de realidad virtual y realidad aumentada, creo que la mayoría de ustedes de alguna forma ya se han expuesto. Si alguien tiene un sobrino, un hijo, un familiar joven, seguro que tiene o lo han visto, estas consolas de videojuegos que ya tienen realidad virtual incorporada, básicamente, y se emplea muchísimo en la formación de los trabajadores, y hemos visto acá como Positiva, Sura, ya todos están en simuladores, y todo eso se hace con realidad virtual y realidad aumentada, que es un poco diferente, pero se emplea mucho para, digamos, cuestiones de formar a los trabajadores, desarrollo de ambientes virtuales en los que el humano puede interactuar con un entorno seguro. Aquí vemos un operador de pala mecánica que está haciendo unas pruebas sin tener que exponerse a la verdadera pala mecánica y evitar un choque. Eso no es nuevo, eso viene de la aviación. En la aviación los pilotos comerciales se entrenan en simuladores de vuelo y siempre han costado millones de dólares, y la realidad virtual nos permite en la actualidad, con estas gafas que nos ponemos, tener como un mini simulador de vuelo, pero aplicado a un contexto específico. Y se ha abaratado de esa manera el costo y se ha implementado. Aquí vemos, por ejemplo, Ergo VR de Alemania, donde, bueno, con realidad virtual tenemos un trabajador que está realizando una simulación de una tarea, y por ahí podemos hacer incluso evaluaciones ergonómicas en ambientes virtuales antes de construir la línea de producción, el puesto de trabajo, la fábrica. Nos permite interactuar, observar, evaluar y corregir. Porque recuerden que una vez que está construido, una vez que está puesto en marcha la línea de producción, corregir cuesta muchísimo. Entonces es mejor simular en la fase de diseño para poder corregir. Y está también la realidad aumentada, que es un poco diferente, porque en la realidad aumentada no es un ambiente completamente inmersivo, sino que tú eres capaz de seguir observando lo que tú ves en tu campo visual, y a ese campo visual tuyo se le añade información a través de unos lentes. Es algo así como la película, si alguien recuerda, Minority Report, donde ellos tenían una información que estaba como en el aire, así, y ellos tenían acceso, bueno, parecido. Esto, digamos que esta es la trabajadora que está haciendo un procedimiento de ensamblaje, y ella, esto que ustedes ven aquí, lo está viendo en la gafa a la vez que está viendo el objeto sobre el cual está trabajando, y aquí lo que le están dando es las instrucciones, el paso a paso, y esas flechas que están aquí le aparece a ella en su campo visual. Y este sistema es capaz de detectar el tornillo, la tuerca, y decirle, tienes que poner esa pieza aquí y aquí. Y aquí hay una descripción, puede leer, incluso puede ver un video ahí mismo, sin tener que ir a la computadora, de cómo tiene que hacer ese procedimiento. Entonces son tecnologías que tienen un aporte, en este caso realidad virtual y realidad aumentada, cognitivo. Tecnología de soporte cognitivo. Mientras que el robot colaborativo
Y el exoesqueleto es sobre todo tecnologías de soporte físico para tareas físicas, para posturas, para movimientos. Y esto es para temas que tienen que ver con procedimientos de trabajo, con interacción con las instrucciones. Entonces, esas tecnologías, digamos que eran tecnologías de soporte, pero en la ergonomía también se usan tecnologías de evaluación ergonómica. Y ahí también ha habido todo un campo donde se han desarrollado muchísimas tecnologías que nos hablan, por ejemplo, de la modelación biomecánica o de monitoreo y captura de datos, cada vez más fácil de hacer. Muchos de los presentes acá tienen o conocen a alguien que tiene un reloj de estos inteligentes que te captura muchísima información de la cantidad de pasos que diste, de la frecuencia cardíaca, de cómo hiciste el sueño la noche anterior. Eso es captura de datos y con esos datos se pueden hacer muchas cosas. Entonces, esto ya es una realidad de monitoreo y captura de datos, captura de videos con inteligencia artificial para hacer evaluaciones ergonómicas de posturas, de movimientos, de repetitividad. Muy interesante esto. Evaluación en la nube también. Son ya tecnologías que están desarrollándose. Miren, aquí esto es un modelo biomecánico clásico de Michigan, 3D Static Strength Prediction Program, programa de predicción de biomecánica de posturas estáticas, y con una imagen uno tenía como un maniquí, lo ponía en la postura y eso te daba como la fuerza en diferentes, digamos, partes del cuerpo. Y si está, por ejemplo, amarillo, aquí verde y rojo. Si esta rayita está como en rojo, es quiere decir que esa fuerza es superior al límite. Entonces tú movías eso. Eso es bastante clásico, pero eso ya está ahora a otro nivel. No sé si se vea brevemente un videito que hay acá, donde se puede ver, donde ya no hace falta. Este sistema te modela el sistema musculoesquelético completo a partir de cámaras. 2, 3 cámaras conectadas, tienen un sistema y te modela biomecánicamente el cuerpo. La captura es directa, no se tiene que hacer más ningún tratamiento de información. Este se llama así DEA, sabría en español cómo se pronuncia eso, pero básicamente te modela todo el cuerpo, las posturas, los movimientos a partir de imágenes. Exoskin se desarrolló en Canadá casualmente. Y bueno, eso es esto que se ve ahí, una camiseta que se puede usar, los trabajadores la pueden usar como ropa interior, simplemente se puede lavar sin problema, está hecho para eso. Y eso te recopila la presión sanguínea, el nivel de actividad, la temperatura en la piel, la oxigenación en la sangre, ECG, electrocardiografía, la frecuencia de respiración, bueno, montones, la tasa de sudoración, la variabilidad, bueno, ventilación, montones de cosas, simplemente con ponerle esa camiseta al trabajador, que lo puedes poner, enviar toda esa información a una computadora y procesar esa información posteriormente. Exoskin se llama ese wearable. XSense, otra tecnología que nos permite capturar, digamos que XSense comparada con la que vimos anteriormente, es una tecnología que poco a poco se va quedando incluso obsoleta, porque aquí se necesitan sensores. ¿No ven? Aquí vemos al trabajador, le pusimos un sensor aquí en algunas articulaciones y lo que hace es capturar, digamos, el ángulo y el posicionamiento espacial, y a partir de ahí podemos crear este maniquí virtual que nos da toda la parte biomecánica de los movimientos y todo eso. Sin embargo, vieron la tecnología anterior, como ya eso se puede hacer directamente sin ningún tipo de sensores a partir de videos. Se puede hacer esa captura y se puede modelar biomecánicamente completo a partir de Machine Vision, que es visión por computadora, que son sistemas de inteligencia artificial que detectan los ángulos de movimiento en varias posiciones de la cámara y te recrean el modelo biomecánico sin necesidad de tener que ponerle esta tecnología. Entonces, si bien es una tecnología novedosa todavía, ya vemos cómo hay otras que están llegando y compitiendo. Y esas son tecnologías para nosotros, los profesionales de la seguridad y salud del trabajo y los profesionales de la ergonomía. Y bueno, hay plataformas en la nube que han incorporado todas estas tecnologías. Aquí hay varias de ellas que existen y que nos permiten hacer evaluaciones ergonómicas utilizando metodologías reconocidas y empleando estas tecnologías de inteligencia artificial y de captura de datos. Las han ido incorporando ya y nos permiten tomar un video del trabajador, subirlo a la nube y después nos hacen un informe a partir de ese video donde nos dicen, mira, el riesgo postural según la frecuencia, la repetitividad y la postura
es tanto, sin uno tener que haber hecho ninguna intervención ni hecho ningún cálculo. Solamente enviándole una foto, enviándole un video, te hace todo el análisis, te da un informe y tú lo imprimes y se lo das al jefe. Y le dices, lo hice yo la semana pasada. Análisis postural gratis, pueden descargar esta aplicación Lea, que es de la compañía ArgoSanté. Búsquenla, está en la App Store, en la de Apple y en la de Google Play, y la pueden descargar y pueden hacer este tipo de análisis de posturas y movimientos de manera gratuita. Entonces, para que lo tengan ahí y puedan jugar. Creo que, bueno, con seguridad está en francés, pero al menos en inglés, y quizás esté hasta en español. Esperemos que sí. Pero bueno, ahí pueden aplicar esa tecnología. Hasta aquí, digamos, todo lo que tiene que ver con ergonomía, sostenibilidad, industria 4.0, industria 5.0, lo vimos conceptualmente lo que es. No pretendo que en esta conferencia ustedes salgan como expertos en estas temáticas, es máximo 1 hora lo que tenemos, pero es para, digamos, abrirles un poco el horizonte de esas tecnologías. Hay muchos que me dirán, profe, pero es que usted viene de Canadá porque estamos en Colombia. Yo en Colombia veo mucha tecnología. También veo mucha no tecnología y mucho atraso en algunos frentes. Pero también existe muchísima tecnología. Y estas tecnologías, muchas de ellas, diría que la mayoría, de alguna forma ya están presentes en Colombia, incluyendo, por ejemplo, los exoesqueletos industriales y sistemas de inteligencia artificial. Lo vimos con los simuladores de realidad virtual. O sea, las tecnologías ya están acá. Y hay cuestionamientos también importantes que hacerse con respecto a esas tecnologías desde el punto de vista de la ergonomía y de la seguridad y salud del trabajo. Nada nuevo es una quimera en el sentido, o una panacea que nos va a resolver todos los problemas. Nos resuelve muchos problemas, pero muchas veces en ese proceso, con frecuencia, también nos crea otros problemas que debemos ser conscientes. El hecho de este exoesqueleto, cuando yo me flexiono, digamos, hacia adelante, evidentemente me sostiene el tronco y me disminuye la fuerza en la parte baja de la espalda, lo que al final del día, para alguien que trabaja, digamos, en floricultura, que trabaja y tiene con frecuencia que hacer ese tipo de postura, va a repercutir positivamente en lo que hablábamos, la fatiga, el tema de los trastornos musculoesqueléticos. Pero a la vez, la pregunta es, yo estoy aquí en un ambiente climatizado, estoy súper relajado, estoy con una ropa puesta que digamos, una ropa, digamos, elegante de un conferencista. ¿Qué pasa? Este mismo exoesqueleto, si yo se lo pongo realmente a un trabajador en un día, aunque en Medellín el clima es bastante aceptable, pero hay días también calurosos. ¿Y qué pasa si estás trabajando en un día de eso de 30 grados, estás sudando, la fricción? Una cosa es ponérmelo 10, 20 minutos, otra cosa es estar con esto 4 horas, 8 horas. Entonces hay cuestionamientos ahí porque a veces somos muy impulsivos, decimos, sí, esa tecnología vamos a comprarla, vamos a invertir, que eso nos va a resolver el problema de espalda que tienen nuestros trabajadores. Y después pasa como una compañía muy importante acá en Colombia que compró exoesqueletos, varios cientos de millones en exoesqueletos, y finalmente los trabajadores no lo usan. ¿Por qué? Porque no se leyeron el artículo mío. Que dice, no, un poco en broma, pero es real, porque ese artículo, lo primero que empezamos es, analicen la tarea y evalúen si el exoesqueleto es lo que ustedes necesitan, porque puede ser que la respuesta sea, eso no es lo que necesitamos, porque en nuestro contexto eso no tiene sentido. Para eso hay que tener ergónomos, profesionales de la ergonomía, que sean capaces de apoyar ese proceso, de acompañar a la empresa, no lanzarse a comprar algo sin haber analizado primero la necesidad, y segundo, hay como, ponerle un número, 50 o 60 modelos diferentes de exoesqueleto. Ponle que identificaste que sí, es probable que con un exoesqueleto finalmente pueda resolver. ¿Cuál exoesqueleto? Ustedes vieron en las imágenes todo diferentes marcas que yo le traigo, no tienen nada que ver con que está en las imágenes, y así. Y cada año o cada mes salen más exoesqueletos al mercado. Quiere decir que se necesita un acompañamiento, una reflexión para evitar esos casos, digamos, que no fueron exitosos y que dan una mala imagen de los exoesqueletos, porque crean la idea como que los exoesqueletos no sirven, que finalmente no. Lo que no sirvió, no fue adecuado, fue el proceso de adquisición, implementación y acompañamiento de los exoesqueletos. Entonces, en esta reflexión final, estas tecnologías ofrecen muchísimas oportunidades. Eso es una realidad en varios frentes. Aquí hay solamente 4. Hay un aprendizaje facilitado y enriquecido en algunos casos, realidad virtual, realidad aumentada, nos permite incorporar
ese elemento de transición entre la teoría y la práctica, y no ir fríamente de la teoría en un aula a la práctica en un contexto real, sino que pasamos por un ambiente simulado como una transición. Acceso a la información técnica precisa en tiempo real, lo vimos tanto con la realidad aumentada para el trabajador como todas estas tecnologías de seguimiento y monitoreo de los trabajadores que nos permiten capturar información a los ergónomos y a los especialistas en SST para hacer un monitoreo de la situación del trabajador fisiológicamente, biomecánicamente y comprender mejores riesgos. Reducción de costos y mejoras del desempeño en muchos casos, ahorro de tiempo en las evaluaciones automatizadas que se hacen. A veces las evaluaciones ergonómicas o de otra índole en seguridad del trabajo toman mucho tiempo, pero con estas tecnologías podemos tener acceso a realizar esas evaluaciones de manera más rápida. Entonces, al menos son 4 que yo solamente puse, pueden ser muchísimas otras, y ustedes lo entienden, que hay mucho potencial, porque oportunidades equivale a potencial, a elementos positivos que nos pueden traer, hay muchos. Sin embargo, también hay desafíos importantes, y es ahí donde yo quisiera quizás concentrar más mi reflexión con ustedes, y es en el sentido, bueno, primero, evidentemente, la platica, como dicen aquí, el financiamiento. Muchas de estas tecnologías representan inversiones importantes, entonces hay que tener cuidado porque hay empresas que no tienen ese acceso, al menos por ahora, otras que sí tienen ese músculo financiero, pero tampoco es para estar botando el dinero, como pasó con esta compañía que les expliqué que gastaron cientos de millones y no resolvieron el problema. El tema de usabilidad. Sí, la tecnología aporta mucho, pero al final es el trabajador el que decide si eso realmente le sirve o no, porque si yo demuestro en el laboratorio de la Universidad de Antioquia que finalmente esto reduce la carga biomecánica con electromiografía, eso está muy bien, pero al final es el trabajador que está en el terreno el que va a decir, no, finalmente sí me reduce, pero la molestia que me trae es más grande de lo que me reduce, yo prefiero seguir como seguía antes. Entonces es importante entender ese tema de que estas tecnologías, muchas de ellas no están suficientemente maduras. Miren, un ejemplo de la realidad, creo, virtual, me lo comentaba Gustavo Rosal, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, que él ha trabajado con la parte de realidad virtual y aumentada. Cuando un trabajador está varias horas trabajando con realidad aumentada o incluso con realidad virtual, haciendo una formación o en un ambiente inmersivo, la profundidad del espacio te cambia. Cuando tú sales, incluso si ustedes han experimentado algún videojuego de esto, te sientes después como desubicado, desorientado, y eso en sí mismo puede crear riesgo. Y creo que había pasado en España algunos casos de trabajadores que tenían accidentes de tránsito porque no sabían después medir bien la distancia, porque venían de un ambiente simulado donde tu visión de tu profundidad de campo no es la misma que la de la vida real. Entonces, ese tipo de elementos también se deben pensar. Y, bueno, lo de seguridad, evidentemente. Por ejemplo, este exoesqueleto que está acá, en contextos en los cuales no hay mucho espacio, te puedes quedar enganchado en algo. Evidentemente hay que tener cuidado, porque los exoesqueletos pueden ser en sí, digamos, estos se hacen con materiales que no son ignífugos, quiere decir que se pueden prender en fuego. Si yo se lo doy a un soldador que está soldando con chispas, eso puede prender fuego y te puede quemar. Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas también, que ninguna tecnología va a venir sin su lote de elementos negativos, desafíos que hay que considerar. La integración, porque tampoco es que vamos a arrojar por la ventana toda esta tecnología anterior para poner la tecnología nueva, no. Hay un momento en el cual van a coexistir ambas tecnologías y deben integrarse esas tecnologías nuevas con las que están ya en el lugar de trabajo. Y en última instancia, la aceptabilidad. Es el trabajador el que tiene la última palabra. Para la práctica de la ergonomía, para el ergónomo, ¿qué significa esto? ¿En qué se traduce estos desafíos, estas oportunidades? Es fundamental. Diseño del sistema de trabajo considerando el impacto de las nuevas tecnologías en las capacidades físicas y cognitivas del trabajador. Ya el ergónomo tiene que estar considerando, no de manera clásica, el trabajo sin estas tecnologías. Ya hay que considerar cómo se realiza la tarea ahora con un exoesqueleto, mientras que antiguamente no. Eso tiene que introducirse. Incluso muchas metodologías de evaluación ergonómica deben incluir esta temática de los exoesqueletos. Y lo estaba comentando con José Ignacio anteriormente sobre el tema de que hay que ir incorporando todo esto en los procesos formativos de los ergónomos para que estén también preparados para el futuro.
porque es muy triste uno como ergónomo y viene alguien de una empresa y nos dice, no, ven, que te vamos a contratar para que nos haga una evaluación de unos exoesqueletos. ¿Y qué es un exoesqueleto? Y bueno, puede suceder. A mí hace 2 o 3 años me sucedía. Yo no estaba al tanto de todas estas nuevas tecnologías, pero es importante tomar conciencia y entonces también formar a esos profesionales para que puedan ser capaces de hacer el acompañamiento. Dentro del proceso, como vemos aquí en el punto número 2, acompañamiento en el proceso de selección y despliegue de estas nuevas tecnologías en el contexto de trabajo. El ergónomo está ahí para eso y para eso, evidentemente, hay que desarrollar esas competencias como mencionaba anteriormente. Integración armoniosa de las tecnologías del paradigma 4.0 con tecnologías más clásicas, eso es fundamental. Y explotar el potencial de estas nuevas tecnologías sin socavar, y eso es importantísimo, el lado humano de las relaciones laborales, porque hay una tendencia a veces a utilizar la tecnología para incrementar la productividad y la eficiencia. Este trabajador que está en el almacén cargando cajas de 10, 15 kilogramos, evidentemente está a riesgo de lesionarse. Yo le voy a dar un exoesqueleto para protegerle la espalda y como ya tiene el exoesqueleto, entonces ya las cajas las vamos a aumentar a 25 kilogramos. Eso, si uno se pone a analizarlo fríamente, tiene sentido. Digo, claro, voy a aprovechar. No, esas tecnologías no están hechas para eso. Las tecnologías son de soporte al humano. Entonces hay que tener cuidado porque no es tampoco para convertir al trabajador en Superman o Superwoman, ¿no? Y es importante destacar eso, que a veces se puede caer fácilmente en esa trampa de creer que porque le ofrecemos esa tecnología a los trabajadores, entonces ya ellos tienen capacidades ilimitadas. Es más bien para protegerlos de los contextos de trabajo y las condiciones que están presentes en el momento, digamos, de análisis. Y ergonomía y sostenibilidad, para concluir, creo que supuestamente hay que concluir como con un mensaje o algo de eso. Yo no tengo nada que leer y no me sé ningún pasaje de la Biblia, entonces pásame el libro ese, a ver si... A ver. No, mi visión viene más con filosofía oriental. Yo me fui más a Yin y Yang, el daoísmo y todo eso, donde yo digo, miren, sí, racionalización, todas estas tecnologías evidentemente tienen un aporte importante en productividad, calidad, eficiencia, competitividad, rendimiento económico. Hay personas que no les gustan este tipo de cosas porque la asocian ideológicamente a un sistema de producción que lo ven como más bajo y son las mismas personas que tienen un iPhone y que tienen un celular y que tienen una laptop y un internet y dice, pero bueno, ¿cómo es posible si eso viene de ahí? Yo no tengo nada en contra de eso, yo creo que eso es fundamental para disminuir los costos, para aumentar nuestra calidad de vida, es importante que seamos productivos, eficientes, pero eso no puede lograrse a expensa del bienestar, la salud y también del medio ambiente. Entonces, la ergonomía es quien le da solución un poco encontrando un equilibrio entre este enfoque de racionalización, de optimización, y el humanismo. Estamos hablando de salud, de bienestar, de realización personal y conciliación trabajo-familia. Entonces, el Yin y el Yang nos habla, evidentemente, de 2 contrarios o 2 opuestos, pero nos dice que cada contrario y cada opuesto tiene un poco del otro también. O sea, todos tenemos de ese contrario algo que nos marca. Entonces, esa es una idea que yo había presentado en una conferencia que di en España casualmente sobre cómo conciliar ese tema de la productividad con el bienestar y la salud, y la ergonomía y los factores humanos tienen la respuesta, porque lo que busca es optimizar el desempeño del sistema desde su propia definición, pero a la vez que busca mejorar el bienestar de los seres humanos. Entonces es importante destacar que la búsqueda incesante del incremento de la productividad, la calidad y la eficiencia del sistema productivo no puede realizarse a expensas de la deshumanización del trabajo o de la depredación del entorno. Esa frase es fundamental para entender el vínculo entre estas tecnologías, su oportunidad y impacto positivo y los límites también que deben considerarse en cuanto a los trabajadores y también al medio ambiente. Sin más, le doy las gracias. Yo seguramente en algún momento también tendremos en la casa algunos robots que nos van a servir el trago incluso, ¿no? Un Cuba Libre o algo así, y qué bien. Pero por ahora estamos un poco lejos de eso y en los contextos de trabajo hay personas que me dicen, profe, pero ¿y qué pasa? Y que me quedo sin trabajo. Y que... Por ahora no se preocupen, vamos hacia un modelo que estuve discutiendo cuando estuve en Alemania, que ellos están muy avanzados en ese tema, y por ahora lo más que nos vamos a acercar, algunos trabajos se van a sustituir evidentemente, pero hay muchos donde lo que va a haber es una cohabitación, una coexistencia, una colaboración entre el humano
y la tecnología. Tanto así que Elon Musk nos habla también de Neuralink, que es como un sistema, un chip que te metes. Entonces es como una interfaz entre la computadora y el humano que se está integrando. Entonces vamos más bien para la integración entre el humano y la tecnología y no tanto para una sustitución absoluta del humano, que también puede ocurrir. Entonces, muchas gracias por su tiempo y espero que, bueno, que haya sido una conferencia que los haya iluminado sobre el futuro, que a veces lo vemos tan lejos, pero que en otros momentos ya está aquí, porque quien no tiene Siri, quien no tiene todas esas tecnologías que tú le hablas y ChatGPT, ya eso lo tiene prácticamente cualquiera y están integradas en el automóvil y tú le preguntas y te dice para dónde tienes que ir y aconséjame un lugar para comer, y esas tecnologías ya están acá y hay que reflexionar sobre sus beneficios, pero también sobre sus limitaciones. Muchas gracias. Agradecemos a Yaniel por hacer parte de la 30 Semana de la Salud Ocupacional, reflexión, madurez y nuevos desafíos, y compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Estamos felices de estar compartiendo con ustedes en este Salón Girardot durante la 30 Semana de la Salud Ocupacional. A todos los asistentes y auspiciantes y ponentes, muchísimas gracias. Le reiteramos la invitación a diligenciar la encuesta que llegará a sus correos electrónicos una vez finalizada la 30 Semana de la Salud Ocupacional, lo que nos permite año tras año ofrecer un evento acorde a sus necesidades. Es un momento de hacer un breve receso y nuestra programación retornará a las 4:20 con la profesional, la doctora Marcela Henao.